¿Qué onda, profesor nuevo? Buenos días, estimado. Hoy día nos toca ciencia. Ya recordarles, voy a reenviar aquí el manual a su chat, en el caso de que todavía no cuenten con él. Lo que vamos a revisar el día de hoy, usted lo puede encontrar entre las páginas 159 y 164. Buenos días, profe. Muy buenos días, estimado. El día de hoy revisaremos contenidos relacionados principalmente a el área de la biología. Hablaremos temas relacionados principalmente con el medio ambiente, con nuestro Sí. ecosistema y directamente de cómo la acción del ser humano ha ido afectando, ¿cierto?, a lo largo de los años. Vamos a esperar 2 minutitos y comenzamos.
Perfecto. Contemplando que ya la mayoría está conectada a la reunión de hoy, vamos a dar inicio a lo que correspondería a nuestra tercera clase, en este caso de ciencias naturales. Como yo recién se los comentaba, los contenidos que vamos a revisar el día de hoy, usted los va a encontrar en su manual de estudio entre la página 159 en adelante. Entre la página 159 donde dice el equilibrio del ecosistema. De ahí en adelante vamos a revisar o encontrar los contenidos que veremos el día de hoy. Principalmente hablaremos conceptos relacionados con la biología, con el ecosistema, conoceremos los denominados recursos naturales, hablaremos sobre un concepto denominado extractivismo, que está relacionado principalmente a la explotación o a la extracción sin control de algunos recursos de nuestro planeta Tierra. ¿Ya? Entonces, hoy día ya nos pasaremos a nuestra segunda unidad relacionada con nuestro ecosistema. Voy a mostrar la presentación del día de hoy, la cual lleva como título, como dice aquí, Conservación del medio ambiente y efectos de la acción humana en el ecosistema. El principal objetivo de esta clase es que podamos entender y comprender cómo a lo largo de los años la acción del ser humano y de la sociedad en general ha ido afectando y ha ido causando cierta repercusión en nuestro medio ambiente. Hablaremos sobre la riqueza que tiene nuestro ecosistema, nuestro planeta Tierra, el lugar en donde nosotros nos desenvolvemos, donde nosotros crecemos, ¿cierto? Desde que somos bebés hasta nuestro final de nuestro ciclo vital. El objetivo de la unidad busca poder predecir o evaluar aquellas situaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y obviamente con los efectos de la acción humana en la diversidad o equilibrio del ecosistema. Esta clase busca principalmente dar a entender que la acción, ¿cierto? Sin control, desmesurada del ser humano como tal, va a traer severas consecuencias en nuestro ecosistema. Y a la larga, esa afectación o ese daño de nuestro ecosistema, que vendría siendo el lugar en donde yo me encuentro, ¿cierto? El lugar que yo voy a habitar, que voy a encontrar, a la larga, sí o sí también, si mi ecosistema se ve perjudicado, yo, que voy a ser el individuo que se va a estar desarrollando en dicho ecosistema, también me voy a ver afectado, ¿cierto? Producto quizás por cambios de temperatura, cambios en las características del medio ambiente y algunos ejemplos que vamos a ir revisando ahora un poquito más detallados. El día de hoy vamos a revisar una clase que es relativamente cortita, pero que hace mucho hincapié en la reflexión, en las actitudes que tenemos, ¿cierto?, en el día a día y cómo podemos quizás con nuestras acciones individuales poder ir mermando o quizás intentar que estos cambios climáticos o el daño de ecosistemas en general vaya siendo más lento, más tardío, ¿cierto?, en relación al tiempo. Si nosotros vemos la definición como tal de la palabra ecosistema, nos tenemos que ir a Grecia, al griego, el cual tiene un prefijo denominado ecos, el cual en el diccionario tiene como significado casa. Entonces, desde ya, esta palabra ecosistema hace referencia a nuestra casa, a nuestro hogar, ¿cierto? Y así como nosotros nos encargamos de cuidar nuestro hogar, nuestra casa, que esté todo ordenado, que esté todo limpio, que todo funcione acorde a nuestras necesidades, también sería lo ideal que podamos tomar esas mismas medidas, ¿cierto?, en nuestro ecosistema. Quizás teniendo algunas acciones como el cuidado con no botar basura, el cuidado con la utilización de algunos recursos naturales como el agua, la energía eléctrica, el abuso de algunos, por ejemplo, elementos que ¿cómo se puede decir? Que nuestra sociedad ha utilizado durante los años para saciar necesidades como la ropa, electrodomésticos, ciertos materiales los cuales va a llegar un momento en que se convierten en basura
basura la cual es un elemento contaminador, ¿cierto? Un elemento contaminante, el cual afecta directamente a nuestro ecosistema. En la parte inferior del lado derecho podemos ver una fotito en donde aparece, ¿cierto? Un oso polar, un organismo vivo, un ser vivo, ¿cierto? Al igual que nosotros, el cual se desenvuelve, nace, crece, ¿cierto? Y se desarrolla en un ambiente súper particular, un medio ambiente el que tiene características individuales que son específicas, como por ejemplo las bajas temperaturas, ¿cierto? La poca cantidad de tierra firme, si lo pudiésemos decir así, en donde principalmente se hace predominante el hielo, la nieve, ¿cierto? Glaciares, etcétera. Y así como este oso polar, también tenemos otros organismos, otros seres vivos que también conviven en comunidad en ese medio ambiente, ¿cierto? Podríamos pensar en peces, en algunos delfines, ballenas, en pingüinos, sin ir más allá. Todos seres vivos, ¿cierto? Que utilizan este medio ambiente que vendría siendo la Antártida, el Polo Sur, el Polo Norte, el cual hoy en día se ve muy afectado, muy dañado producto del cambio, ¿cierto?, medioambiental existente. Aumentos de temperatura, de hielos de glaciares, consecuencias o, ¿cómo se puede decir?, elementos que afectan directamente al medio ambiente, ¿cierto? Obviamente, si este animalito se desplaza, ¿cierto?, por el hielo y este hielo se está derritiendo, afecta directamente al desarrollo de su vida. Obviamente con el aumento de la temperatura global, también todos los organismos que utilizan ese medio ambiente se ven pasados a llevar en cierto grado. ¿Por qué se produce ahora bien este daño de este medio ambiente? Principalmente por lo que vendría siendo el calentamiento global. Si pudiésemos definir el calentamiento global, podríamos decir que el calentamiento global es un resultado, ya es el resultado de quizás la utilización de algunos elementos para poder, ¿cómo se puede decir?, llevar a cabo o cumplir todas las necesidades de la sociedad. Grandes industrias, la manufactura o la producción de elementos tecnológicos, de nuestra ropa, de elementos que utilizamos en el día a día, son producidos, son llevados a cabo gracias a las grandes industrias. Y obviamente todo este proceso de producción eh, a lo largo de los años se ha llevado, ¿cómo se puede decir? O se ha producido gracias a la utilización de combustibles, principalmente combustibles fósiles relacionados con el petróleo, ¿cierto? Con el carbón años atrás y con otros elementos que generan combustión, ¿cierto? Y la posterior emanación de vapores, de humo, principalmente de CO2. Estos humos, estos vapores que han sido, ¿cómo se puede decir?, expulsados al aire, al medio ambiente durante millones y millones de años, han ido provocando, ¿cierto?, este calentamiento global. ¿Por qué se produce este calentamiento global en palabras sencillas? Producto de que todo este humo, todos estos elementos de emanación de las industrias, y no solamente de las industrias, sino también de, por ejemplo, de nuestros medios de transporte. Antiguamente los trenes funcionaban a carbón, antiguamente los vehículos generaban mucha combustión de elementos expulsando mucho humo. Todo eso, ¿cierto?, se ha ido acumulando en lo que vendría siendo la capa de la atmósfera y todo este vapor, todo este humo, todo este CO2 se ha ido acumulando, provocando una alteración de de la capa de ozono, lo que se traduce en un aumento de la temperatura a nivel global. Todos los años a nivel global, ¿cierto? Se va aumentando la temperatura. Es por eso que también se presentan algunas alteraciones de nuestro clima. Muchas veces por ejemplo, nuestros veranos son muy calurosos, cada vez se presentan mayores temperaturas y viceversa. Nuestros inviernos también presentan mayores aumentos de temperatura. Entonces, si usted lo piensa, el ser humano ha sido un factor directo en lo que vendría siendo el daño del ecosistema, producto principalmente de las grandes industrias. Hoy en día se está tomando un enfoque
el cual tiene como principal eje el cuidado del medio ambiente y por lo tanto se han empezado a trabajar en otros tipos de energía u otras alternativas, como por ejemplo la energía eléctrica o las denominadas energías sustentables, las cuales están relacionadas, por ejemplo, a la energía solar, a la energía eólica y a la energía que podemos aprovechar gracias a las fuerzas o al movimiento del agua. Existen algunos conceptos que es importante que tengamos claros, que tienen cierta relación entre unos y otros, que es muy probable que durante nuestra vida lo hemos utilizado, lo hemos escuchado, ¿cierto? Y es importante que tengamos bien clarita la diferencia entre uno y otro. El primer concepto es el más importante del día de hoy, que vamos a hablar el día de hoy, el denominado ecosistema. Como definición, un ecosistema es un complejo dinámico formado por vegetales, animales y microorganismos y obviamente su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. Básicamente es un complejo el cual está formado por los seres vivos y por el medio ambiente el cual los seres vivos van a utilizar para poder vivir. En segunda instancia tenemos el concepto de biodiversidad, el cual hace referencia a la diversidad de especies, tanto vegetales y animales que viven sobre el planeta Tierra. Si usted lo piensa, a lo largo de, ¿cierto?, de nuestro planeta Tierra, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de especies, animales, insectos, microorganismos, diferentes seres vivos que al mismo tiempo tienen diferentes características, ¿cierto? Podemos encontrar animales mamíferos, acuáticos, herbívoros, etcétera. Nosotros mismos somos muy, como por ejemplo, tenemos relaciones muy estrechas con animales domesticados, como, ¿cierto? Los perros, los gatos. Si usted lo piensa, existen un sinfín de seres vivos que tienen muchas características diferentes a las nuestras, que vendrían siendo los seres humanos, pero que también forman parte, ¿cierto?, del medio ambiente. Cada uno cumple una función en particular y si lo pensamos a grandes rasgos, tenemos este gran listado de diversidad, de diferentes características entre todas las especies existentes. Y si lo pensamos también, todos los conceptos que nosotros estamos hablando el día de hoy están relacionados directamente con la ecología. La ecología es una parte que se desprende de la ciencia de la biología que estudia o se dedica a estudiar la relación de los seres vivos entre sí y la relación de los seres vivos con el medio en el que viven. Contemplar, por ejemplo, si lo pensamos en la sabana, en África, un lugar en donde convive una gran cantidad de población de seres vivos, diferentes individuos, leones, cebras, rinocerontes, jirafas, etcétera. Elementos que conviven entre sí como comunidad y también la relación existente entre estos seres vivos y su medio ambiente en donde conviven, en donde extraen su alimento, en donde tienen su hábitat, si lo pudiésemos decir así. Entonces, a lo largo de nuestro planeta Tierra y a lo largo de los años, nuestro planeta como tal fue guardando o acumulando los denominados recursos naturales. Los recursos naturales son elementos, son materia prima, la cual, como yo se lo comentaba, podemos encontrar en nuestro planeta Tierra. Estos recursos naturales están diferenciados o clasificados en dos principales grupos. Unos denominados recursos naturales renovables y por otro lado tenemos los recursos naturales no renovables. Cuando hablamos de aquellos recursos naturales renovables, estamos refiriéndonos a aquellos recursos naturales, a aquella materia prima la cual presenta o posee fuentes inagotables. Esto quiere decir que se pueden sostener en el tiempo. En palabras sencillas, un recurso natural renovable
es aquel el que yo puedo utilizar a destajo, puedo utilizar diariamente sin el miedo de que éste se acabe. Esto quiere decir que por más que yo lo ocupe, no voy a agotar esa fuente de acumulación. Y en este caso nos estamos refiriendo principalmente a las denominadas como energías limpias, energías sustentables, que vendrían siendo tres principales. Una relacionada con el sol, la denominada energía solar. En segunda instancia tenemos la energía relacionada con el viento, la denominada energía eólica. Y por último tenemos la energía relacionada con la fuerza de empuje o la fuerza del movimiento del agua. Y aquí podemos darle dos utilizaciones, o una función hidroeléctrica o una función hidráulica, ¿ya? Que son dos opciones para poder utilizar el agua, la fuerza del empuje del agua, en pro de generar energía. Y por otro lado, cuando hablamos de recursos naturales no renovables, nos estamos refiriendo a aquellos recursos, aquella materia prima que se fue acumulando en el planeta Tierra conforme avanzaron los años, pero que estos recursos, esta materia prima, sí se va a ir agotando con el tiempo. Esto quiere decir que presenta fuentes de acumulación que tienen un porcentaje determinado, el cual sí o sí se va a ir agotando conforme avance el tiempo y conforme yo lo voy utilizando. Esto quiere decir que si yo utilizo este elemento, esta materia prima, de manera descontrolada, sin control, a destajo, va a llegar un momento en el que sí o sí voy a terminar esa fuente de acumulación, se va a acabar por completo. Y en este caso hablamos principalmente de combustibles, combustibles fósiles utilizados por el ser humano, por las industrias y los derivados de dichos combustibles fósiles. Los principales ejemplos son el petróleo y todos sus derivados, el diésel, la nafta, la gasolina, la parafina, el aceite, el gas oil, entre otros. También hablamos de gases naturales. Hablamos de acumulaciones de algunos minerales como el aluminio, como el zinc, como el hierro. Y sin dejar atrás o menospreciar el carbón. ¿Ya? El carbón es un elemento, ¿cierto? Que se encuentra en capas subterráneas y que ha sido utilizado a lo largo de los años para generar combustión, ¿cierto? Generar, producir energía o el funcionamiento de algunas de las industrias. Entonces, si nosotros lo pensamos, el carbón, el gas natural y el petróleo presentan fuentes específicas de acumulación a lo largo del planeta, ¿cierto? No todos los países tienen la suerte de contar con puntos de extracción de dichos elementos naturales. Por ejemplo, en la Argentina existen fuentes de acumulación de gas natural que son utilizadas por la población para su provecho. Si pensamos en países como Estados Unidos, países del continente árabe, de Europa, o sin ir más allá, en países como Venezuela, cuentan con puntos de extracción de petróleo, que también han servido a lo largo de los años para poder fomentar la economía, ¿cierto? Para poder generar relaciones políticas exteriores y obviamente para ser utilizadas por la propia población para satisfacer todas sus necesidades. Entonces, la principal diferenciación entre un recurso renovable y un no renovable es que aquel recurso renovable, por más que yo lo utilice, no voy a provocar su, ¿cómo se puede decir? Su desaparición. No se va a agotar, siempre va a existir por más que yo lo utilice. A diferencia de un recurso no renovable, el cual, si yo lo utilizo de manera descontrolada, sí o sí va a llegar un momento en que se va a agotar por completo. Y, como yo se les comentaba, hoy en día todos los gobiernos a nivel mundial, todos los países han tratado de fomentar políticas públicas
para poder utilizar o aprovechar de mejor manera las denominadas energías sustentables, ¿cierto? Para poder aprovechar nuestros recursos renovables. Y como les comentaba, existen tres principales energías relacionadas con estos recursos naturales renovables. Uno relacionado con el sol, la denominada energía solar. Otra relacionada con la fuerza del viento, con el aire, denominada energía eólica. Y una tercera relacionada con la fuerza de empuje del agua, que puede ser utilizada como energía hidroeléctrica o por otro lado como energía hidráulica. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la energía solar busca aprovechar la energía de radiación que transmite, ¿cierto?, los rayos solares. Es por eso que el ser humano y se usó su ingenio, ¿cierto? Y produjo lo denominado como panel fotovoltaico o panel solar, un elemento el cual está construido de un material particular, el cual tiene la principal función de recepcionar los rayos solares, ¿cierto? Para poder guardarlos en un transformador y posteriormente poder producir energía eléctrica, ¿ya? O sea, a base de la radiación solar, poder producir energía eléctrica, la cual va a ser utilizada, ¿cierto?, en nuestras casas, en nuestros hogares, ¿cómo se puede decir? Sí, en fin de favorecer, ¿cómo se puede decir? O disminuir la utilización de otro elemento. Por ejemplo, la utilización de parafina, la utilización de alguna cocina a leña, de algún fogón, de alguna parrilla, la cual pueda también, ¿cierto?, emanar gases, humo, que va a ser un elemento contaminante. A diferenciación, ¿cierto? Nosotros podemos utilizar un panel solar para poder producir energía y poder, por ejemplo, calentar nuestra comida, prender nuestra cocina, prender un hervidor de agua, etcétera. En segunda instancia tenemos la energía eólica, ¿cierto? Relacionada con la fuerza de empuje del aire o el viento. Entonces el ser humano también súper inteligente ideó y construyó una estructura la cual aprovechara la brisa del viento, las corrientes del viento. Dicha estructura produjera un movimiento rotacional rotatorio, el cual también puede ser útil para producir energía eléctrica, ¿cierto? Existen estas hélices que tienen un tamaño sumamente grande, son relativamente gigantes, pudiésemos compararla directamente con un edificio de 10, de 12 pisos para mantener, o sea, para entender más o menos su magnitud. Esta estructura, ¿cierto? Al entrar en contacto con las corrientes del viento, generan una rotación de dichas hélices, rotación las cuales están generadas, o sea, están conectadas a un transformador, a un generador, el cual va a producir energía eléctrica para la población en general. Y por último tenemos la energía, en este caso, hidroeléctrica, la cual utiliza la fuerza de empuje de grandes cantidades de agua para también producir electricidad. Ahora bien, para poder producir electricidad gracias al agua necesitamos una infraestructura necesaria, una presa la cual detenga el flujo o movimiento de un caudal, ya sea un lago, un río, una salida del mar, etcétera, utilizando la fuerza de ese movimiento de agua para hacer rotar, para hacer girar unas especies de turbinas que están bajo la superficie, y ese movimiento rotacional va a estar conectado a una turbina, a un generador, el cual va a producir energía eléctrica nuevamente para ser utilizada, ¿cierto?, en nuestros hogares. La principal desventaja de estos tipos de energías sustentables es que para que nosotros podamos utilizar como tal dicha energía, debemos generar o producir una inversión económica relativamente importante, ¿cierto? Para poder utilizar energía solar, para poder utilizar la radiación del sol en mi casa, yo sí o sí necesito contar con un panel solar, ¿cierto? Un panel fotovoltaico, el cual tiene un costo asociado relativamente alto. Si yo quiero utilizar o aprovechar la energía del viento, la energía eólica, obviamente necesito, ¿cierto?, una de esas hélices. Necesito una estructura la cual pueda aprovechar la fuerza del viento. Y para poder contar con eso, obviamente debo producir o sea, debo generar una inversión
económica. Y, obviamente, si yo quiero aprovechar el movimiento del agua para poder producir electricidad, necesito contar con la infraestructura necesaria. Y eso también se nos escapa un poquito más de las manos. Hoy en día, si usted lo piensa, hoy en día en Chile, estas tres energías sustentables son utilizadas. Obviamente, también cabe contemplar las características propias de cada una de las energías. Por ejemplo, la energía solar es mucho más aprovechada, si lo pudimos decir, o mucho más utilizada en aquellas regiones de nuestro país en donde hay más sol. Hay periodos de tiempo con mayor presencia solar, principalmente relacionada con las zonas áridas, con el desierto, Iquique, Antofagasta, Arica, entre otras. Si pensamos en la energía eólica, existen regiones de nuestro país en donde la presencia del viento, las corrientes de viento son mucho mayores, ¿cierto? Históricamente siempre corren altas, ¿cómo se puede decir? Existen corrientes de vientos de alta velocidad. Por ejemplo, hablaríamos de regiones del sur, ¿cierto? De la Patagonia, Punta Arenas, Puerto Montt, Coyhaique. Sin ir más allá, en la región de Magallanes, en Coyhaique principalmente, en la región de Aysén, encontramos uno de los parques eólicos más grandes de Latinoamérica, que son utilizados para producir energía eléctrica para gran parte del sur de nuestro país. Y si pensamos en las centrales hidroeléctricas, debemos contemplar aquellas regiones en donde encontramos mayor cantidad de agua, ¿cierto? Mayor volúmenes de agua, que están principalmente relacionadas con zonas de la Araucanía y centro norte de nuestro país. Por ejemplo, allí en Santiago Centro encontramos, ¿cierto?, una central hidroeléctrica de Chilectra, la cual utiliza el torriente, o sea, la corriente de lo que vendría siendo el río Mapocho, ¿ya? Por ejemplo, donde está ahí Vivaceta, el parque forestal, usted puede encontrar una central hidroeléctrica de Chilectra, la cual utiliza el poco caudal que tiene el río Mapocho para poder producir electricidad, ¿ya? El tema es que también, ¿cierto? Todas estas energías están relacionadas con un potente o una importante inversión económica. Cabe destacar también el concepto denominado como extractivismo, que en palabras sencillas hace referencia a una explotación desmesurada de la naturaleza. También lo podríamos definir como un proceso de extracción o de eliminación de recursos naturales y materias primas de la tierra para poder venderse en el mercado mundial. Históricamente, ¿cierto? El ser humano, la sociedad, ha realizado la extracción de diferentes elementos de la naturaleza. Pensemos, sin ir más allá, en la construcción de un cuaderno. Todos fuimos al colegio, todos utilizamos un cuaderno. Cada cuaderno tiene 100 hojas, hojas que están producidas gracias a la extracción de madera y obviamente un proceso industrial que va relacionado. Si pensamos en nuestras joyas, em, el oro, la plata, el cobre, son elementos, materias primas que han sido extraídos a lo largo de la historia de nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Si pensamos, por ejemplo, en el carbón, siempre hemos utilizado carbón, ya sea para hacer un asado, antiguamente se utilizaba carbón para los principales medios de transporte, como por ejemplo los trenes, los camiones, los barcos, los buques, eh, elementos que ha sido extraído ¿cómo se puede decir? En un periodo de tiempo sumamente largo. Si pensamos en el petróleo, elemento el cual ha sido extraído desde hace muchos años atrás, también con la finalidad de producir un combustible y también todos los derivados posibles de derivados que utilizamos nosotros, la gasolina, la parafina. Si usted piensa en los aceites que utiliza para el cuidado de los vehículos o maquinaria en específica, también son derivados del petróleo, muchos de ellos. Eh, y así podemos pensar en un sinfín de elementos, madera, em, papel, que son quizás los más utilizados, elementos como por ejemplo con los cuales están formados nuestros utensilios de cocina, un tenedor, un cuchillo. No sé, si pensamos en nuestro homenaje, en los platos, en nuestra cocina muchas veces tenemos algunas mesas de mármol, elementos que sí o sí el ser humano ha ido extrayendo a lo largo de los años, algunos con un mayor cuidado, otros sin un control en específico,
y el cual ha sido utilizado para que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades, para que pueda generar un negocio, ¿cierto? Y como decía el recuadro, para poder venderse en el mercado mundial, en el caso principalmente de lo que vendría siendo los combustibles fósiles. Y obviamente esto tiene relativamente consecuencias muy importantes. En primera instancia, una alta dependencia económica y política de aquellos países compradores. Por ejemplo, Chile no tiene la capacidad de contar con una fuente de extracción de petróleo y por lo tanto el petróleo lo debemos comprar en otros países, ¿cierto? Estados Unidos, Venezuela, Brasil, entre otros. Si pensamos, por ejemplo, en el litio, quizás hay otros países que no tienen la capacidad o no tienen la suerte de contar con un punto de extracción de litio. Y en este caso, nuestro país, vende este elemento, ¿cierto?, a otras potencias mundiales como China, por ejemplo, para poder producir baterías de teléfono, baterías de algunos electrodomésticos que utilizan, ¿cierto?, energía eléctrica para poder utilizarse. Obviamente, la extracción de estos elementos sin control a lo largo del tiempo trae un impacto ambiental que es irreversible, como lo veíamos en la primera imagen, destrucción de glaciares, producto del hielo, del aumento de la temperatura, ríos destruidos por la construcción de centrales hidroeléctricas. Cabe destacar de que para poder contar con una central hidroeléctrica es necesario construir una infraestructura sumamente grande, infraestructura que va a estar ocupando un lugar que, si usted lo piensa así muy sencillamente, está siendo previamente ocupado por seres vivos. Existen elementos, seres que ocupan ahí, que se desarrollan ahí, y que cuando se construye sobre esa estructura, obviamente se ve pasado a llevar todo el medio ambiente como tal. Y obviamente el factor más importante de la alteración del medio ambiente es la contaminación, ya sea la contaminación por basura, por elementos nocivos de desecho, como por la emanación de gases que son nocivos para el medio ambiente. Si usted lo piensa, durante hace poquitos años, en el desierto de nuestro país, si no me equivoco, en la región de Atacama, existía uno de los más grandes basurales de ropa que existía en Latinoamérica. Ropa que ni siquiera estaba en mal estado, ropa que no estaba rota, que no estaba cochina, pero que simplemente la población dejó de utilizar y se convirtió en basura. Basura que afecta directamente al desierto y a todos los seres vivos que vivían ahí. Piense que un zorro se podría alimentar perfectamente de una prenda buscando alimento. Entonces, importante tener sumamente claro que el ecosistema es una relación existente entre los seres vivos y el medio ambiente. Cuando hablamos de la parte relacionada con los seres vivos, hablamos de la denominada biocenosis. La biocenosis es la parte biótica, o sea, la parte que tiene vida del ecosistema y que está constituida por el conjunto de poblaciones de seres vivos y de sus relaciones bióticas o biológicas. Si lo pensamos en un ecosistema determinado, existe un sinfín de poblaciones de seres vivos vegetales, animales de todo tipo, ¿cierto? Pequeños, insectos, mamíferos, animales más desarrollados, más grandes, depredadores, aves y obviamente el ser humano. Todos nosotros convivimos, ¿cierto?, en un determinado lugar y entablamos relaciones, relaciones entre las mismas especies y relaciones entre especies diferentes. Por ejemplo, yo vivo en mi casita, tengo un medio ambiente en donde yo ocupo, en donde yo me desarrollo y, por ejemplo, tengo mascotas, tengo gatos, tengo perros, elementos seres vivos que son de otras razas, que presentan o forman parte de otras poblaciones, pero que podemos convivir y que podemos generar ciertas diferentes relaciones biológicas. Yo puedo convivir con mis animalitos, ellos pueden convivir conmigo y, ¿cierto? Realizamos nuestro ciclo vital como tal. Y por otro lado, el medio ambiente se define como el biotopo. El biotopo se define como la parte sin vida, entre comillas, del ecosistema, la cual está constituida por el medio, el sustrato y los factores ambientales. Esto quiere decir
todas las características que pueden ir de la mano con un medio ambiente como tal. Por ejemplo, si hay corrientes de viento o no, si existen precipitaciones, la cantidad o porcentaje de energía solar que podemos recibir, las características del suelo, si hay rocas, si hay grava, si hay arena, si hay pasto o simplemente si hay agua, etcétera. Obviamente, la parte viviente, la biocinosis, va a ocupar el biotopo, ¿cierto? Y la relación existente entre estos seres vivos y el lugar, el terreno que ellos van a estar utilizando, van a generar una relación sumamente estrecha y a esto denominamos como ecosistema. Cómo una población de seres vivos puede vivir en un territorio determinado, generar o producir relaciones entre sí, y aquí vamos a estar hablando directamente del ecosistema. Si los seres vivos que ocupan un medio ambiente como tal se ven alterados, se ven afectados, como por ejemplo por la extinción de una especie como tal, el medio ambiente sí o sí se va a ver pasado a llevar, sí o sí va a tener consecuencias. Y viceversa, si el medio ambiente, el cual ocupa una población de seres vivos, se ve pasado a llevar, sí o sí los seres vivos también van a, ¿cómo se puede decir? Van a recibir o van a ser presentes de las consecuencias. Por ejemplo, lo que veíamos con el osito polar, ¿cierto? El cual tiene que ver o tiene que ser eh, ¿cómo se puede decir? Tiene que vivir en un medio ambiente el cual se está derritiendo, el cual está aumentando de temperatura, el cual está generando cambios importantes, el cual puede influir directamente en el cómo se desarrolla en el día a día. Y si usted lo piensa, dentro de las relaciones que pueden entablar diferentes poblaciones de seres vivos, sí o sí, como lo comentábamos también en una de las clases iniciales, sí o sí la célula debía cumplir tres funciones, ¿cierto? Nutrirse, relacionarse con el medio y reproducirse. En una población de seres vivos también podemos ver esas tres funciones vitales. La población de seres vivos sí o sí necesita nutrirse, necesita alimentarse, sí o sí necesita relacionarse con el medio y por lo tanto entablar relaciones. Y obviamente sí o sí necesita reproducirse para poder mantener la especie en el tiempo. Entonces, para poder nutrirse, se hace presente lo denominado como cadena trófica o también cadena alimenticia. Esto básicamente es una forma de poder graficar o poder explicar un proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies que pueden vivir o formar parte de una comunidad biológica. En este proceso, cada una de las especies se alimenta de la precedente, de la que viene antes que él, y al mismo tiempo se va a convertir posiblemente en el alimento de una siguiente especie. Por ejemplo, en este caso tenemos cuatro seres vivos, un productor que vendría siendo una planta, un consumidor primario, un caracol, un consumidor secundario, un ave, y un consumidor terciario que vendría siendo un zorro. Si usted lo piensa, para poder realizar el inicio del análisis de una cadena trófica, debemos sí o sí y poder identificar el elemento productor. Productor porque es el único elemento que puede producir su propio alimento. ¿Ya? Y esto ya lo sabíamos, ¿cierto? El único ser vivo que puede producir su propio alimento es una planta, un vegetal, ¿cierto? Gracias a la energía solar, gracias al agua y a la fotosíntesis, pueden producir su propio alimento, sus propios nutrientes y su propia energía para funcionar. Una planta no necesita tomar los nutrientes del medio externo, no necesita alimentarse de otro organismo. No, ella por sí sola puede producir su propio alimento. Entonces una planta produce sus nutrientes, produce su energía y realiza su ciclo vital sin necesidad de adquirir los nutrientes del medio externo. Ahora bien, se hace presente nuestro primer consumidor, un caracol.
un organismo viviente, el cual no tiene la capacidad de producir su propio alimento y por lo tanto, ¿cierto?, tiene que buscar los nutrientes del medio externo. Entonces este caracol va por la vida, pum, 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 se encuentra con esta planta, ¿cierto? Y se alimenta de una de esas hojas. En ese momento, el caracol está tomando las sustancias nutritivas que estaban presentes en esa planta. Listo, el caracol se alimenta, continúa con su vida y en este momento se hace presente nuestro consumidor secundario, nuestro segundo organismo consumidor. Este pajarito también necesita alimentarse, también necesita nutrientes para mantenerse con vida y este pajarito se va a alimentar de este caracol, ¿cierto? Este pajarito va a formar parte de un depredador, el cual se va a alimentar del caracol para poder obtener los nutrientes necesarios. Este pajarito se alimenta, adquiere los nutrientes del caracol que en su momento dicho caracol adquirió de la planta, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver cómo estos nutrientes se van traspasando de elemento a elemento. Listo, este pajarito se alimenta, continúa su vida normalmente, llega un momento en que baja a tomar agua en una laguna y se encuentra con nuestro consumidor terciario, nuestro tercer elemento. Este zorro, ¿cierto? Un organismo mucho más evolucionado, mucho avanzado, con mayores características de depredador, también no tiene la capacidad de poder producir su propio alimento y por lo tanto tiene que adquirir los nutrientes del medio externo, ¿cierto? Entonces, este zorrito se va a alimentar de este pájaro y así va a poder obtener los nutrientes y sustancias necesarias para mantenerse con vida. Y en ese mismo instante va a estar adquiriendo los nutrientes del pájaro, nutrientes que el pájaro en su momento adquirió del caracol, nutrientes que el caracol en algún momento adquirió de la planta. Y podemos ver cómo los nutrientes se van traspasando en una estructura a otra. Ahora bien, va a llegar un momento en que ese zorro va a cumplir su ciclo vital y va a fallecer, va a morir, ¿cierto? Su cuerpo va a entrar en contacto con el suelo, con el piso, todos sus tejidos van a entrar en descomposición, convirtiéndose en moléculas cada vez más pequeñas. Y se dice que estas partículas, al entrar en contacto con el suelo, con la tierra como tal, van a dar paso a la formación de otro organismo, que podría ser perfectamente la formación de un vegetal. O sea que este zorro va a fallecer, su cuerpo va a descansar en el suelo, ¿cierto? En la tierra, su cuerpo va a entrar en descomposición y es muy probable que en ese mismo lugar, conforme avance el tiempo, pueda crecer otra planta. Y así se podrá seguir repitiendo el ciclo constantemente. Ahora, si usted lo piensa, podemos introducir un cuarto consumidor. Perfectamente podríamos adquirir o agregar un cuarto consumidor que podría ser el ser humano. El ser humano podría ser un cuarto consumidor, ¿cierto? Podríamos hablar del caracol, podríamos hablar del pájaro y quizás podríamos hablar de un consumidor terciario como un cerdo, como un vacuno, como una vaca, ¿cierto? En donde el ser humano perfectamente podría estar alimentándose de este consumidor y estar adquiriendo los nutrientes necesarios. Entonces, básicamente, una cadena trófica busca dar ejemplo de cómo las sustancias o los nutrientes como tal van a traspasarse de un individuo a otro. Y si usted lo piensa, esto sucede en el día a día. Si los vamos, no sé, a la sabana, al África, en donde conviven grandes poblaciones de seres vivos como leones, cebras, antílopes, guepardos, leopardos, etcétera. Ese proceso se está llevando a cabo constantemente, ¿ya? Es importante también que cada vez que usted vaya a comenzar a analizar una cadena trófica, pueda identificar el productor. El elemento productor marca el inicio de la cadena, el inicio del traspaso de estructuras o de nutrientes. Y siempre, siempre el productor de cada una de las cadenas tróficas que se puede encontrar, siempre, siempre va a ser un vegetal, siempre va a ser una planta. Ya que recuerde, un vegetal, una planta,
Es el único elemento que puede producir su propio alimento y no necesita ir a buscarlo al medio externo. Entonces, a modo de resumen, hablamos, ¿cierto?, que el ecosistema está conformado por dos partes. La biocenosis, que hacía referencia a la población de seres vivos, y el biotopo, que hacía referencia al territorio ocupado por los seres vivos. Entonces, si a usted le preguntaran qué es un ecosistema, usted debiese responder de que un ecosistema es la relación existente entre el conjunto de seres vivos que conviven y el territorio el cual está siendo ocupado por dichos seres vivos. Por otro lado, si a usted le consultara en algún momento qué es un biotopo, usted debe responder de que el biotopo hace referencia al territorio ocupado por los seres vivos. Territorio formado por paisaje, por suelo, agua, aire, suelo, rocas, arena, etcétera. Y obviamente factores físicos, luz, temperatura, humedad, quizás cantidades de sal, presión de oxígeno, de aire, etcétera. Por otro lado, si a usted le preguntaran, le consultaran qué es la biocenosis, básicamente la biocenosis es el conjunto de seres vivos que viven en un ecosistema. Si le consultaran qué son los recursos naturales, usted debiese responder de que los recursos naturales es materia prima o elementos que se fueron acumulando en nuestro planeta Tierra durante el paso de los años. La siguiente pregunta dice, indique la diferencia entre un recurso renovable y no renovable. Como lo comentamos, la principal diferencia es que un recurso renovable, por más que yo lo utilice, no voy a agotarlo, a diferencia de un recurso no renovable, el cual, si yo lo utilizo sin control, de manera desmesurada, sí o sí voy a provocar que esto se agote, ¿cómo se puede decir? Que desaparezca ese porcentaje de acumulación. Tres ejemplos de recursos naturales renovables: energía solar, energía eólica, energía hidráulica, ¿cierto? El sol, uno; el viento, dos; el agua, tres. Si hablamos de tres ejemplos de no renovables, sí o sí, petróleo, sí o sí, carbón, sí o sí, gases naturales. Esos son los tres más importantes: petróleo, carbón, gases naturales. Y por último dice, ¿pueden los seres humanos dejar de depender del medio ambiente? Si usted me hace esa pregunta a mí, principalmente yo sinceramente creo que un ser humano nunca va a dejar de depender del medio ambiente, ya que un ser humano es un ser vivo, somos básicamente un animal más, los cuales están componiendo, están formando una población. Si nuestro medio ambiente se ve afectado, nosotros nos vemos afectados directamente. Piense sin ir más allá cuando llega el invierno y comienza a llover. Llueve más de 2, de 3 días y nuestro ciclo vital, nuestras actividades de la vida diaria se ven directamente afectadas, ¿cierto? Ya sea porque quizás se inunde la calle, ya sea porque quizás hace frío, nos mojamos, porque se nos corte la luz. Sí o sí, el medio ambiente va a afectar a lo que vendría siendo el ser humano. Por ejemplo, cuando hubo el terremoto, ¿cierto? Hubo el terremoto aquí en Chile. Muchas estructuras se cayeron, muchos edificios se derrumbaron, muchas calles quedaron destruidas, autopistas destruidas, y eso interfirió directamente en el desarrollo de nuestra vida. ¿Ya? Entonces, la próxima semana veremos contenidos relacionados con la química. Hablaremos principalmente sobre los conceptos asociados a una disolución o también denominada a una mezcla, ¿ya? Veremos algunas unidades de medidas y algunos factores que afectan su concentración. Entonces, voy de nuevamente aquí en el chat del grupo
a compartirles mi número telefónico, recordarles que ante cualquier duda, ante cualquier consulta, siéntanse en la libertad de escribirme, de mandarme un mensajito, no hay ningún problema, yo le respondo a la brevedad. 84 70 87 28 Felipe Núñez. Ya. Antes de poder despedirme de ustedes, vamos a pasar una pequeña lista. Hay muchos de ustedes que yo ya los tengo presentes, se los voy a ir destacando para su tranquilidad. Entonces, vamos a proseguir a pasar la lista. En primera instancia, tengo a don Mauricio Cabrera. Don Mauricio ya lo tengo presente, ya para su tranquilidad, está lista su Gracias, profe. asistencia. Muchas gracias a usted. La señorita María Díaz ya también está presente. Señorita María, lista su asistencia. Don Luis Jara, también lo tengo presente. Don Luis, lista la asistencia del día de hoy. Continúo con don David Helves. Don David Helves también lo Presente. tengo lista. Muchas gracias, don David. Está listo su asistencia. Tenemos a don Jordan Leiva. Don Jordan Leiva. Aquí lo veo conectado, don Jordan. Perfecto. Presente, Presente. profe. Muchas gracias, estimado. Continúo con don Rodrigo Madrid. Don Rodrigo Madrid. Tengo presente aquí a don Jorge Mella. Don Jorge, lista su asistencia, estimado. Continúo con don José Millanao. Don José Millanao. Tengo presente a don Héctor Osorio. Don Héctor, lista su asistencia el día de hoy. Continúo con la señorita María Palma. María Palma. La señorita Rosa Pedraza, ya tengo lista su asistencia. Señorita Rosa está presente para su tranquilidad. Don Alexis Rivera, también está presente. Don Alexis, lista su asistencia. Don Eric Sepúlveda, también lista su asistencia. Don Eric está presente. Presente, profe. Muchas gracias. Don Leandro Serra, también está presente. Don Leandro, lista su asistencia el día de hoy. Y por último tengo a don Cristian Villarroel. También está presente don Cristian, ya para su tranquilidad. Entonces, con eso estaríamos listos con la asistencia del día de hoy. Recordarles, próxima semana ya veremos conceptos relacionados con la química. También es una clase cortita, vamos a utilizar ejemplos que utilizamos en el día a día, como por ejemplo unas mezclas sencillas como café, un té, ¿cierto? Para poder dejar bien en claro los conceptos relacionados a una disolución o a una mezcla como tal. ¿Ya? Em, Sin más que agregar, me despido, le doy las gracias a todos ustedes por estar al pendiente, por haberse conectado el día de hoy. Em, Tengo entendido que ya su clase, la siguiente clase está por comenzar, así que manténganse conectados. Nos volveremos a encontrar la próxima.